Voy a hablar en portuñol, así entienden los españoles y los que hablan portugués. Quiero hablar de lo Señor. ¿Qué más vamos a hablar? Jesús, Señor da historia. Amém. Ainda que muchos están queriendo negar, lo cierto es que la vida de Jesús mudó la historia. La historia se divide en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Muchos quieren mudar esto, pero no van a conseguir, porque la historia ya está hecha. En cuanto a nosotros, desde el día que entregamos nuestra vida a Cristo y rendimos a Él todo lo que nos ha habido una mudanza. Amén. Una mudanza maravillosa que el Señor te ha feito. Y tenemos que saber que es el Señor que controla la historia. No centro del universo hay un trono. El Pai sentó en ese trono a Jesucristo. Lo interesante es que la historia no está a la deriva, sino que está controlada por Él. Para Él no hay sorpresa. No fue sorpresa la caída del muro de Berlín, ni la cortina de ferro, ni las torres gemelas, ni una de esas cosas. Todo está bajo su control. Vamos a leer en Hechos 17, en español, versículo 24-28. Voy a pedir que alguien lea en español y otro lea en portugués, por favor. Hechos 17, 24-28. Y otro puede leer en español, en portugués. Quem encontra primeiro lei. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém. Espanhol. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amém. De facto, Él es quien controla nuestra existencia. É mesmo. Louvado sea el Señor. Mi sogra murió de 104 años. Ella siempre falaba así: ¿por qué tienen que morir personas mayores que yo? Yo no estoy haciendo falta aquí. Tiene que falar cada vez: você está na terra porque Deus quiere que você faça alguma coisa.
El día que Ele diga fin, ese día você va a acabar sus días en la tierra. Ninguém tem controle de eso, solo el Señor. Que vamos saber que Él es el Señor de tu historia, Amém. de mi historia. Esto tiene que ver con los fatos de que cada uno deberá dar cuenta de sus palabras y de sus fatos un día ante el Señor. Yo quiero que leamos rápidamente Apocalipsis 20, versículo 11 hasta 15, solo para lembrar algunas cosas importantes. Algunos tienen miedo del Apocalipsis. No es un libro de terror, un libro de mucha gloria para el Señor. Apocalipsis 20, 11 hasta 15. Vamos a leer solo en portugués, porque los españoles ya están entendiendo, son muy inteligentes. Vamos lá. ¿Alguien puede leer en portugués? Vi grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Perigoso, ¿eh? Un día se van a abrir los libros. Habla de libros, plural. ¿Qué está escrito en esos libros? Ahora de cada uno a ser juzgado. Es importante saber lo que estamos haciendo y lo que estamos hablando. Y una cosa va a fugir de Dios. Va a ser peligroso ese día que se abran los libros, porque va a ser descubierto todo lo que hemos feito. Las obras de cada uno va a ser juzgado. No es para ficar asustado, mas es solo para saber que el Señor controla todas las cosas. Amém. Jesús no solo es Señor de las naciones, sino también es Señor de todas las situaciones de la vida. No solo es Señor de los pueblos, Él es también Señor de toda complicación y situación difícil. ¿Sabías de eso? Él no fuyó cuando vos estaba en conflicto. Él estuvo con vos siempre. Él es el Señor de todo ser humano y sobre toda dificultad. ¿Usted está concordando con esto? Si no concorda, igual es así. Además de eso, Dios siempre nos favorece, queriendo que apreciemos su proceso con nosotros, hasta que llegue el día que podamos decir con toda propiedad y mucha convicción: Jesús es el Señor de todo. Lo contrario, nunca vamos a llegar a esta dimensión de fe y revelación, a menos que aceitemos el proceso de Dios con nuestra vida. Si no, esa visión actual de que Él es Señor de todo, si es que tenemos esa visión, vamos a ver que la revelación de su realidad va a venir situaciones que no podemos imaginar ahora. Entre la visión de hoy y la realidad de mañana, debemos abrir nuestro corazón ante la poderosa mano de Dios, que quiere formarnos hasta que podamos decir en toda situación y circunstancia: Jesús es Señor de todo. Quiero ir con ustedes a Atos capítulo 10. Hay una historia muy interesante ahí, de dos personas y dos realidades
Muy interesante. Historia de Pedro y Cornelio. Atos capítulo 10. Voy a pedir que alguien lea capítulo 10, versículo 1 hasta 5. Morava em Cesareia um homem, de nome Cornélio, centurião da corte chamada a italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Interessante que este homem, ele não era judeu, era romano, militar. Y Pedro, ustedes saben que Pedro era un pescador y llegó a convertirse en un grande siervo de nuestro Señor. Más lo que me llama la atención es que este hombre, Cornelio, oraba a Dios, hacía esmolas. Y interesante que Dios pudo oír a él. ¿Cuántas cosas nos estamos pensando hoy? Pensamos que Dios hace acepción de personas, Él no hace. Vamos a ser sorprendidos por aquello que Dios está haciendo en esta hora de historia. Hay muchos católicos que están siendo llenos del Espíritu, están siendo mudados por el Señor. Y el Señor nunca faló que Él iba a derramar su Espíritu sobre toda carne evangélica. Él le faló, va a derramar mi Espíritu sobre toda carne. Amén. Amén. Jesús también no es evangélico, ni católico, ni mormón, ni testimonio de Jehová. Él es simplemente Hijo de Dios. Y a Él es a quien seguimos. Y este hombre, cuando fue enfrentado por los ángeles, dice, sus esmolas, sus oraciones han subido a presencia de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Qué alegría de haber sido Cornelio, de oír esas palabras. Mas él precisaba conocer más al Señor. Y el ángel faló, manda a buscar a Pedro. Y aquí pienso yo la paciencia del Señor para tratar con sus siervos. Él amaba a Cornelio y amaba a Pedro. Mas con Pedro tenía que tratar una situación muy complicada. Era a mediodía, Pedro subió a azotea. ¿Se llama azotea? Terrazo. No, vocês são inteligentes, entendem tudo. E você sabe que o cheiro da comida sube, não baixa, não? Sube. Meio-dia, Pedro tinha fome, cheiro da comida começou a trabalhar em seu estômago. De repente veio uma visão do Senhor com o sol, com animais de diversos tipos. Y a voz del Señor dice, Pedro, levántate, mata y come. Y aquí interesante, Pedro reconoce a Jesús, Señor, no, él dice no. No, Señor. De jeito nenhum. Nunca comí cosa inmunda y ahora no va a ser la oportunidad. Interesante, ¿no? Hablar a Jesús, Señor, y decir no. Segunda vez, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor. Tercera vez, otra vez. Después de la tercera vez, la visión fue igual. En ese mismo momento estaban llegando los hombres que había enviado con él. Ahora, Pedro ficó pensando, ¿qué significaría esta visión?
En ese momento bate en la puerta preguntando por él. Yo soy aquel a quien busca vocês. La historia relata que otro día partieron para ir donde Cornelio. Quiero que leamos ahora versículos 24 hasta 28. Qualquer um pode ler, por favor. No dia imediato entrou em Cesareia Cornélio. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? É até qual versículo? Alguien en español, versículo 28. En español, puede leer el versículo Y 28. les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Para Pedro era una situación complicada llegar a la casa del gentil. Mas él no sabía, no se lembraba lo que Jesús faló en Mateo capítulo 16. ¿Se lembra lo que faló Jesús? A ti te daré las llaves del reino. El día de Pentecostés, Pedro abrió las llaves del reino para los judíos. Agora estaba a punto de abrir las llaves del reino para los gentiles. Mas él no estaba teniendo presente esto. Un apóstol tan abençoado como Pedro llegó a la casa de Cornelio y percibió que había una cosa interesante. Dios ya estaba ahí. Él pensó que llevaba todo, mas Dios estaba presente en él. Yo quiero hablar a ustedes que hay una cosa interesante con Cornelio. Tenemos que aprender de él. Vamos a llamar eso Operación Cornelio. Él le juntó sus parientes, sus amigos íntimos, y tiene una gran congregación ahí cuando Pedro llegó. Y la presencia de Dios estaba ahí. Un saludo apostólico muy interesante. Ustedes no saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentile. Qué amabilidad más grande. Qué amor tremendo. Mas tanto era el deseo de Cornelio de conocer a Dios, que él no tomó en consideración esas palabras. Simplemente él quería oír lo que Dios quería hablar. Mas Pedro entendió una cosa, y aquí es donde yo quiero llegar. Versículo 34 y 35. ¿Puedo leer, por favor? E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. ¿Puedo leer en español también? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, 25 también. sino que en toda ocasión se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí hay un fato muy importante. Pedro era apóstol. Cornelio era un romano gentil. Y usted se lembra lo que Jesús faló a los discípulos.
ide por todo mundo. para ser discípulos de los judíos, Toda la nación. a todas las naciones. Parecía que Pedro y los apóstoles tienen esquecido eso. Para ser discípulos a todas las naciones. Y aquí está Pedro frente a un fato muy complicado para él. Yo creo que él estaba pensando en la vuelta a Jerusalén. ¿Qué irían a falar los demás judíos? Iba a ser un conflicto para él. Mas era el Señor que estaba mandando entrar en un nuevo tiempo, en una nueva situación. Usted sabe que cuando Dios nos confronta con una nueva situación, comenzamos a pensar, ¿cómo va a ser? ¿Será que da cierto? Pero cuando el Señor manda, todo da cierto. Amén. Pedro y los demás apóstoles resistieron inicialmente, más além da etnia judía, con el Evangelio del Reino. Mas finalmente, después de recibir una visión sobrenatural de parte del Señor, Pedro fue persuadido para entrar en la casa de Cornelio. Qué maravilloso es saber que Dios estaba presente ahí. Yo creo que fue la sorpresa para Pedro. Mas, quiero decir a ustedes, la jornada de Pedro no fue solo de Jope a Cesarea. Tinha comenzado en la barca de su pai a orilla, a la beira del mar de Galilea. Desde el momento que Jesús llamó a él diciendo, sígueme. Yo siempre pienso, ¿qué pensaría Pedro y su hermano? Cuando Jesús falou, vinde en pos de mí, yo faré pescadores de hombres. ¿Usted se imagina un pescador que no sabe de otra cosa? Se imagina un anzuelo en la boca de un hombre, ¿no? No, él no sabía de otra cosa. Él no tenía idea. Y así fue con todos los discípulos. Cuando él llamó a Leví, fue mucho más corto el llamado. Simplemente, sígueme. ¿Usted pensó en eso? Los discípulos de Jesús seguían a él, mas no sabían por qué. Mas había un fato muy importante, un fato espiritual, que era la autoridad de Jesús. Si el jefe de Leví hubiese llegado en ese momento cuando él salió, preguntaba, Leví, ¿dónde vamos a ir? Voy a seguir a Jesús. ¿Por qué? No tengo idea. Simplemente voy a seguir porque él me llamó. Vamos. Cuando la Biblia se va ficando longe, entonces tenemos que pensar, cambiar de opción. Ahora, en ese momento en la casa de Cornelio, después de algunos años de servir a Jesús, Pedro, después de la visión de Jope, después del testimonio de Cornelio, él le pudo decir, ahora entiendo que Jesús es Señor de todo. Amén. Ahora significa que había entendido en ese momento, no antes, no cuando Jesús curó al siervo del centurión, se lembra, cuando curó a aquel siervo del centurión, cuando él le dice, Señor, ¿puede curarme un siervo? Jesús dice, voy a tu casa. Él dice, no necesitas, Señor. Solo diga la palabra y suficiente. Jesús dice, nunca encontré tanta fe en Israel. En ese momento Pedro no entendió. Ni siquiera entendió cuando fue la experiencia del Pentecoste, ainda que él fue lleno del Espíritu Santo. El camino que llevó a Pedro a ese momento de verdad y revelación no fue corto, ni fácil, ni aparellado con respuestas perfectas. Mas mucho antes de ese iluminado ahora, Jesús había sido Señor de la historia de Pedro. Mucho antes de ver a Cornelio como un apreciado convertido, Pedro tuvo que pasar por la experiencia de un sendero lleno de piedras
Antes de conocer a Jesús como Señor de Cornelio, Pedro tuvo que conocerlo como Señor de su propia historia. Jesús es Señor de historia. Él es el alfa y omega de nuestra historia. No se puede decir realmente que Él sea Señor de historia si no se cree que Él sea Señor de la historia personal de cada uno. Jesús era el Señor de la historia de Pedro. Jesús le hizo un llamamiento. Y Pedro siguió a Él sin ficar para atrás. La pregunta hoy es: ¿cuál es el llamado que el Señor ha feito para ti? ¿Você quiere seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias? Pedro estaba ahí en la casa de Cornelio ese día, no porque tuviera razón, sino porque siempre había estado ahí con Jesús. Él estaba ahí cuando Jesús le dijo, faló para él: sígueme. Él no era una grande cosa, era un pescador, mas estaba ahí, presente. Estaba en el sermón del monte como humilde pacificador, no como un humilde pacificador, porque él no era muy humilde. Él le falaba primero, llegaba primero, siempre estaba ahí. Él no era muy pacífico, mas estaba ahí. Estaba ahí en la alimentación de los 5.000. Tenía muy poca fe. Fue uno de los que faló a Jesús: ¿con qué vamos a alimentar a las personas? Cuando Jesús faló: alimenten vos a esas personas. Él no tenía fe, mas estaba ahí. Estaba en el monte de la transfiguración. Faló fuera de tiempo, como siempre. Cuando el Pai faló, dice: fecha a boca. Ese es mi filho que tengo comigo. Mas él estaba ahí. Estaba ahí en un aposento alto. No quería que Jesús lavara sus pies. Resistió ese lavado, mas estaba ahí. Estaba ahí en un huerto de Getsemaní acompañando a Jesús. Se ficó dormido, mas estaba ahí. Estaba ahí cuando tomaron prisionero a Jesús. Tiró su espada y correctamente cortó la oreja de uno de los que venían a apresar a Jesús. Jesús tuvo que pegar a Aurelio, curar a hombre, mas Pedro estaba ahí. Estaba ahí en los juicios de Jesús. Mintió, negó, lloró, mas estaba ahí. Estaba ahí en la crucifixión. Siguió de longe la crucifixión con mucha aflicción, mas estaba ahí. Estaba ahí cuando María anunció su resurrección. Se sorprendió, mas estaba ahí. Estaba ahí en Galilea cuando apareció Jesús. Y dolió mucho para él hacer preguntas que Jesús fez. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, usted sabe que amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, usted sabe que amo. Pedro, ¿me amas? Ahí Pedro ficó muy quebrantado diante del Señor, mas estaba ahí. Estaba en la ascensión y la gran comisión. No entendía plenamente todo lo que estaba pasando, pero estaba ahí en Pentecostés, ebrio de alegría, bébado de alegría y de poder. Gloria a Dios que estaba ahí. Estaba ahí en la casa de Cornelio. No era su costumbre, mas estaba ahí. Pedro no siempre tenía razón. La verdad es que nunca tiene. Mas no fugía, no se iba. Siempre estaba ahí generalmente. Pedro llegaba siempre primero y tenía que ser corregido. Mas nunca hubiera rectificado su conducta si nunca hubiera estado ahí. Porque estuve ahí en la casa de Cornelio, pudo decir: ahora entiendo. No se llega ahí, queridos hermanos, porque se tenga siempre la razón. Se llega ahí porque se está siempre dispuesto. No se llega ahí solo oyendo, se llega ahí obedeciendo a Jesús. Si estás ahí con Él te puede corregir. Si no estás ahí, donde
Você debiera estar, nunca entenderás. La comprensión no viene solo por oír, sino por obediencia. Jesús es el Señor de historia. Si você sigue a Él cuando Él te llama, te reprenderá cuando estés mal. Mas porque você está ahí, Él te amará por eso. Yo prefiero estar en la presencia de Jesús y que Él me reprenda que no estar ahí. Jesús es Señor de toda mi jornada. Debo a Él mi historia. Yo tomé el camino y Él tomó mis pecados. Yo no estaba físicamente en Galilea, ni en el Calvario, ni en Pascua, ni en Pentecostés, pero en mi propio proceso histórico estaba ahí. Antes que naciera, mi mamá tenía 46 años de edad. Ella tenía mucho temor de que yo naciera mal o que ella fuera afectada. Y no encontró nada mejor que decir: Señor, si ese filho nace bien, lo entrego para tu servicio. La culpable de que estoy aquí hoy, parece que nací bien. En los años 60, cuando apenas tenía 14 años, Dios me habló a través de un hombre de Dios de Noruega, en una grande conferencia. Me dice muchas cosas. Yo estaba ahí sin entender nada. En el año 61 nuevamente el Señor me habló, esta vez por un hombre de Dios que vino de Suecia. Me habló lo mismo que el hombre de Dios de años retrasados. Yo estaba ahí, no entendía nada, mas el Señor sabía que estaba haciendo. Ese mismo año yo estaba muy entusiasmado con el ciclismo. Estaba entrenando en mi bicicleta de carrera. Tuve un accidente provocado por dos cachorros grandes que me salieron para morder. Y yo, defendiendo de ellos, batí con una piedra grande y caí en un buraco. En ese momento estaba oscuro, caí ahí y me disloqué este brazo. Y en medio de la oscuridad y de ese problema, el Señor me habló audiblemente y me dice: yo no llamé a você para esto. Misericordia. No recomiendo a ninguém oír a Dios en esas condiciones. Yo estaba pensando cómo ficó a bicicleta. Que a roda iba a ficar toda torta. Mas cuando fiqué de pie y bicicleta no tenía nada. Fiqué más asustado ainda. Porque era una cosa sobrenatural. Y ahí fui a un lugar para orar al Señor y decir: Señor, aquí está mi vida. Y en esa semana había un hombre de Estados Unidos hablando del Espíritu Santo. Yo fui a la reunión, la primera noche no aconteció nada. La segunda noche falei: Señor, yo no voy embora de aquí si você no me enche de Espíritu. En ese momento pasé en la frente, pasé atrás de la plataforma, habían unos cuartos. Doblé mi joelho y falei al Señor: de aquí no me levanto hasta que você me hinche de Espíritu. No sé cuánto tiempo pasó. Solo me lembro que cuando levanté, estaba solo la persona que tenía que fechar el salón. Mas fui lleno de Espíritu. Cuando llegué a mi casa, mi mamá me corrió para mí y dice: ¿qué pasó con você? Fui lleno de Espíritu. Él gritó y dice: aleluya, Señor, ahora la cosa está buena. Entonces sabe que cuando el Espíritu llega a nuestra vida nunca más me importa. Él ven para ficar con toda la bagaje. Louvado sea el Señor. Y ahí estaba él. En el año 62, estando en una vigilia, el Señor me habló directamente a mí, las mismas cosas que me había hablado a través de esos dos hombres de Dios. Yo estaba ahí. Compartí eso con mi pastor. Y él ficó muy feliz, llorando, diciendo: Señor, si para esto vine a Chile, él era de Noruega, si para esto vine a Chile, mi misión está acabada. Yo no entendí nada, mas estaba ahí. En el año 1968, estando en otra vigilia de que duró 25 horas, en un fin de Semana Santa, finalizar la semana viajando para mi casa con mi esposa,
Señor me mostró una visión de mucha gente que precisaba ayuda. Yo falei, Señor, heme aquí. Y ahí estaba él. En el año 1971, en un encuentro a nivel nacional, fui sorprendido al ser escogido para liderar un trabajo de evangelismo a nivel nacional. Y yo estaba ahí. Era muy joven. No entendía por qué acontecía todo eso, mas estaba ahí. En el año 72, estando en ese trabajo a nivel nacional, el Señor fue mudando mi visión de su persona y de su reino. Yo estaba ahí. A partir de esa experiencia transformadora, enfrenté a la década del 70, la más dura de mi vida, con muchas contradicciones. Todas las denominaciones estaban encima de mí, mas estaba ahí. Todos estos años, en la extensión de su reino, he estado ahí donde el Señor quiere que esté. Ahora entiendo que si uno no está en un lugar correcto y atendiendo a la voz del Señor, no va a avanzar en su vida y maturidad. Hermanos queridos, precisamos estar ahí, donde el Señor quiere que estemos. ¿Dónde vos estás? ¿Está donde el Señor quiere que vos estés? Esa es la cosa más importante. El mejor lugar para estar es donde el Señor quiere que vos estés. Amén. La mejor cosa que Él quiere que faça es aquello que Él faló para vos. Dios llama a você para Europa. Dios se está llamando para otro lugar. Usted tiene que oír bien al Señor. Nunca esté en un lugar errado. Nunca sea lo que el Señor no quiere que usted sea. Oye, hay muchos que quieren ser lo que Dios no quiere que sea. No busque lugar. No busque posición. Busque la voluntad del Señor. Señor te ama. Él quiere ser Señor de tu historia. No importa las dificultades. El Señor va a llevar a vos sobre las dificultades. No hay victoria sin dificultades. No hay maturidades sin experiencia. El Señor guíe tu vida para algo más glorioso de lo que vos vive aquí. Yo quiero orar ahora con vosotros. Algunos de vosotros estaban dudando de aquello que Dios te ha falado para su vida. Él quiere afirmar tu convicción. Él te quiere enviar vos donde Él ya te ha determinado. Si hay dificultades, Él va a guiar. Si hay problemas, Él va a guardar. No hay lugar ni uno en el mundo donde Él no pueda guiarnos a vida. El Señor te ama. Él es Señor de la historia de tu vida. O se puede fijar en pie y decirle, Señor, yo quiero estar donde vos quiere que esté. Quiero hacer lo que vos me manda a hacer.